¿Es renovable, no renovable o depende del uso que le dé? Digamos el que está en nuestras casas, que la energía eléctrica puede venir de distintos orígenes. Nosotros pertenecemos al Sistema de Transmisión Nacional y pues obviamente que ahí convergen muchos tipos de energía. Entonces nosotros no estamos solamente fotovoltaicos o no solo somos térmicas o no solo somos hidráulicas. Somos la suma de todos esos recursos. Entonces en este momento, digamos nuestra matriz es muy limpia. Nosotros tenemos una matriz que más del 70% es hidráulica, eh, pero pues sí se considera renovable. ¿Qué impactos aparecen antes, durante y después de producir energía? Pues sencillamente que eh, antes, durante y después de producir energía. Pues antes, pues la energía está almacenada o está fluyendo en su forma natural. Durante, pues esa energía, digamos, estamos hablando de la hidráulica, generalmente mueve unas turbinas y después de que ese movimiento de energía potencial pasa por las turbinas, se transmite esa energía al generador en forma rotacional y se produce energía eléctrica, ¿sí? Entonces cada una de esas transformaciones primarias tiene como una etapa. Entonces los conceptos base para clasificar es el tipo de recurso energético. Ejemplo, el recurso energético primario que puede ser la radiación solar, el viento, el agua, el carbón, el petróleo, el gas, el uranio y la biomasa. También tenemos la fuente de energía, que es la forma en la que se obtiene la energía, que puede ser primaria si se toma directamente de la naturaleza o secundaria si resulta de una transformación. Digamos, primaria puede ser la fotovoltaica, pero una secundaria puede ser una termoeléctrica. Yo necesito quemar carbón para generar vapor y ese vapor mueve una turbina, ¿sí? Y el aprovechamiento tiene que ver es cómo el consumo de la energía en uso final. Entonces tenemos un modo técnico y social, transforma y usa la energía en calor, en movimiento, en combustibles o almacenamiento, ¿sí? Es el aprovechamiento del uso final de la energía. Los principales criterios de clasificación, pues obviamente que como la guía lo menciona, tenemos el aprovechamiento, que es cómo se usa la generación Hola. eléctrica. No, sí, no. Nosotros producimos energía eléctrica, ¿para qué? No lo Para creo. producir calor, o sea, digamos en una ducha eléctrica, ¿qué es lo que hacemos? Para transportarnos a través del sistema metro o otros medios de transporte que ahorita tenemos, o digamos como un vehículo Tesla, para los procesos industriales impulsados por motores de inducción o para cocción y respaldo, que tenemos de inducción o estufas eléctricas que también nos sirven, digamos, para cocción. Impacto ambiental, pues obviamente que tienen que ver con lo que es emisiones, uso de agua, residuos, ruido, biodiversidad, paisaje y ciclo de vida. Y cuando hablamos de contexto, hablamos de la disponibilidad local. Entonces, más que todo tiene que ver con el sitio. Clima, infraestructura, costo cultural, normatividad y necesidades de la comunidad. Entonces, una decisión responsable es una decisión técnica más ambiental más realidad local. ¿Sí? Eso es algo que tenemos que tener muy presente, digamos, en muchos proyectos. No es montar digamos, un panel solar, ir en contra de la parte ambiental o ir en contra de la realidad local. Yo no puedo ir con esa energía donde no tengo espacios para instalar paneles o el nivel de radiación es muy bajito. O instalar una hidráulica en una reserva donde yo voy a afectar el ambiente local, digamos lo que es una central tipo Hidroituango, es una presa de contención y se genera bioclimas y ¿se genera qué? Inundaciones. Entonces, obviamente que eso tiene afectación porque pues la naturaleza no estaba antes así. Entonces, vamos a ver una clasificación por renovabilidad que llamamos acá. Entonces,
¿Qué quiere decir la parte renovables y no renovables? Sencillamente, si usar ese energético primario es de un solo uso o se puede utilizar varias veces. Es prácticamente eso. Entonces, las renovables que se reponen naturalmente en periodos cortos si se manejan de forma sostenible. Ya digo porque algunas como la biomasa no se considera ahí a pesar de que nosotros cultivamos y esto, pero pues a largo plazo la hace no renovable. Y la otra, la no renovable, existen cantidades finitas o se toman millones de años, por eso se agotan más rápido de lo que se regenera. Entonces, ¿cuál es la principal no renovable? Lo que tiene que ver con los combustibles fósiles, ¿sí? Es una sustancia, digámoslo como tal, que para generar petróleo, se tuvo que haber un proceso de miles de años porque al final es la biomasa de hace millones de años que se comprimió en en nuestras capas de subsuelo, se generó presión y de ahí salió el petróleo como tal, o el gas, o el carbón. El carbón es al final petróleo o madera petrificada de hace millones de años. Y también tenemos pues nuestras energías no renovables del tipo de radioacción que es el uranio. Entonces, dentro de las renovables que tenemos, pues la solar. ¿Por qué sí es renovable? Pues porque el sol nos da cada 12 horas, tenemos nuestro rayo de sol y pues obviamente que eso es un recurso que se renueva, no se consume una sola vez. Entonces, por eso es que es renovable. La parte eólica, pues también tiene que ver con la parte de radiación solar, que más que todo el choque entre corrientes frías y corrientes calientes que generan vientos, y pues nosotros los aprovechamos, ¿sí? Pero vientos van y vienen, o sea, no es algo que se está cambiando, o sea, se regenera el viento y pues todos los días podemos tener una fuerza distinta. La parte hidráulica, pues es un fluido que lo hacemos pasar por una turbina a través de una caída, como una presa y un túnel de máquinas, pero pues obviamente el agua cumple un ciclo. El agua baja, no sé qué, luego perfectamente puede por ciclo del agua volverse vapor, el vapor pues, va a las nubes y luego vuelve a caer en las cuencas y otra vez vuelve a caer. Esto es un ciclo que es relativamente corto, es un elemento que lo tenemos en abundancia, digamos, para este tipo de cosas, pues obviamente lo tenemos en abundancia. La geotermia, la geotermia tiene que ver con el calor en el subsuelo, ¿sí? Digamos, ahorita fue noticia que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, la ANLA, aprobó licencia ambiental para la construcción de una presa geotérmica en el nudo del Nevado del Ruiz. Entonces, ¿qué tenemos en el Nevado del Ruiz? Pues tenemos flujos de lava. No necesariamente tienen que ser directamente, sino sencillamente podemos acercarnos. El simple hecho de meter allá tubos a una determinada profundidad, hay temperatura, nosotros metemos un fluido, gana temperatura y cuando vuelve y regresa a la superficie, pues tenemos ya una temperatura ganada. Eso es geotermia. La biomasa sostenible, pues digamos, yo la considero que está entre los renovables porque es que uno de los principales criterios de renovables es el tiempo corto. La biomasa sostenible es sencillamente que yo tengo una cantidad X de tantas hectáreas de árboles sembrados, un árbol que crece muy rápido, y voy cambiando eh, los lotes. Entonces yo voy quemando este lote, produzco tanta energía y así hago sostenibilidad mientras va creciendo otras matas. Cuando ya acabe el primer lote, pues obviamente que las otras plántulas o árboles ya han crecido, ya hay biomasa vegetal y sencillamente vuelve otra vez el ciclo, pero pues obviamente ese ciclo es un poco más largo, pues ya la considero entre las no renovables. Digamos algo que se está usando con biomasa, eh, y esa es de la parte no renovable, la basura. Entonces obviamente que acá es el único de los países donde tenemos rellenos, o sea, eso en Europa no se ve.
En Europa todo se recicla y se saca el mayor provecho. Ya lo último, pues obviamente son sustancias que se queman, pero, pero pues digamos son centrales, son una alternativa para calentar el agua, o sea, para producir vapor. Y pues obviamente todo el mundo genera basura. Digamos en este momento en el relleno Doña Juana se está planteando una planta de biogás para mover una turbinita como de 20 megas. No es mucho, pero pues se está aprovechando un gas que no nos cuesta nada, sencillamente se está produciendo ahí por tener basura en esas montañas. El pero que ese gas tiene más sustancias, no es como el gas natural o el gas propano o el gas metano, tiene unos compuestos orgánicos definidos, sino que el gas natural, digamos, de los desechos ¿qué? De basura, tiene muchos compuestos. Entonces, obviamente que eso requiere filtros más extensos. Y la energía marina es sencillamente aprovechar, uno, las corrientes marinas para mover algún mecanismo de sube y baja, digamos, o aprovechar también, digamos, la propiedad de succión de... Hay unas centrales compresa que funcionan con la marea. Entonces generan vacíos que pueden mover algún mecanismo. Y a este lado, las no renovables, pues obviamente que el carbón, el petróleo y el gas natural, pues son derivados de los combustibles fósiles. Pues obviamente que eso es vegetación de hace millones de años que se sometió a una gran presión y generó ese líquido. Es el que usamos, pues desde la revolución industrial de 1800 algo, se tiene presente eh, la línea del petróleo. Las consecuencias, pues obviamente ya se sabe que es calentamiento, pues obviamente por eso es que debido a, a que hay concentraciones de gases de efecto invernadero, pues hay calentamiento. Y el uranio, que sencillamente es radioactividad, que sencillamente es un enriquecimiento de un material que genera una, un movimiento de electrones a nivel de radiación, radiación de tipo gamma, eh, que su reacción como tal exisotérmica produce calor y que podemos aprovechar para calentar centrales. Entonces, la clasificación por aprovechamiento tiene que ver con el recurso, con el uso final. Entonces, si lo vamos a usar como electricidad, si es un servicio netamente eléctrico, pues las fuentes comunes pues son las que nosotros conocemos: solar, eólica, hidráulica, gas, carbón nuclear. Y un ejemplo de aprovechamiento pues obviamente tiene que ver con todos los usos que le tenemos: iluminación, bombeo, todo lo que tiene que ver con la red eléctrica, ahorita cargar vehículos. Hay un montón de cosas que la electricidad la podemos usar directamente para un proceso o también la podemos volver a transformar. Digamos la parte de iluminación. Generamos digamos, con bombillo LED iluminación. Hay otro que es de calor. O sea, nosotros es algo ineficiente, pero pues también usamos la energía eléctrica. Si venimos digamos, de una termoeléctrica, llega a nuestras casas y la ponemos a calentar. Solamente eso no es eficiente, pero pues el sistema se presenta para eso. El otro servicio energético que hay es el de calor. Acá nosotros ese servicio casi no lo tenemos, pero a nivel industrial sí, venden vapor, venden calderas para eso. Entonces las fuentes comunes son gas, biomasa, solar térmica y geotermia. Y los ejemplos de aprovechamiento del calor es más que todo con agua caliente y procesos industriales. El transporte pues tiene que ver todo lo que tiene que ver con fuentes de combustibles fósiles. Y el aprovechamiento pues es precisamente lo de los motores, buses y movilidad y logística. Y el respaldo y almacenamiento, que es un ítem que está ganando fuerza en los últimos años, tiene que ver con el almacenamiento de energía eléctrica en forma de DC, en los cuales tenemos baterías, combustibles y un poco de hidroelectricidad y de hidrógeno. Y el aprovechamiento tiene que ver con las ventajas de los sistemas de almacenamiento, que es continuidad del servicio y gestión de picos, ¿sí? Digamos a nivel de vez.
Entonces, los recursos fósiles se pueden considerar un alto poder energético y un alto impacto climático. O sea, nosotros tenemos un poder energético, digamos, cuando usted, digamos, en un carro, la explosión, digamos, si nosotros miramos el mecanismo del motor de combustión, un pequeño volumen, digamos, decirlo, de combustible más el triángulo de fuego, que es la chispa y el oxígeno, el fuego y el oxígeno, genera un proceso diabático que es a presión, no, sino a presión constante de volumen variable, donde eso expande el cilindro y pues esa expansión de esa explosión, digamos como tal, hace bajar el embolo y el embolo es la cabecita, digamos, del motor, entonces eso está pegado al cigüeñal y el cigüeñal pues obviamente está pegado al eje que lo hace girar en forma circular y eso pues obviamente en un montón de tiempo pues tenemos un motor de combustión interna. Entonces, las ventajas, una alta densidad energética, una infraestructura existente, almacenamiento y transportes conocidos y útiles para respaldo y procesos industriales. Este es nuestro día a día. Nosotros somos dependientes de los combustibles fósiles. Alta densidad energética, pues obviamente que nosotros tenemos tantos joules por centímetro o sí, por centímetro cúbico. Entonces, obviamente que es una alta densidad por tan poco eso. O sea, con una gota de ese combustible, cuánta energía podemos hacer. Es lo que tratamos de hacer con la densidad. La infraestructura existente, pues tenemos sistemas de extracción, de procesamiento, las refinerías, almacenamiento con Ocensa, las estaciones de servicio y la parte de transporte. Eso ya está organizado. El almacenamiento y transporte son conocidos, pues tenemos camiones, tenemos un oleoducto. Útiles para respaldo y procesos industriales, pues generalmente nosotros usamos ese combustible como el motor o el principal combustible de un grupo electrógeno. Pues si falta la electricidad del sistema de transmisión nacional, nosotros podemos arrancar un sistema autónomo que solo consuma el combustible que le damos. Las limitaciones, pues que son finitos. Nosotros tenemos reservas y pues solamente eso es lo que se estima, pero pues solamente ese recurso se va a acabar algún día, ¿sí? Y pues obviamente que es un recurso que se consumió en 200 años, queda menos de 200 años en total, desde la revolución industrial hasta más adelante cuando ya por, se suspende como tal que la distribución de esto. Puede generar contaminación, sí, obviamente que si hay un derrame de petróleo, pues eso es un accidente ambiental muy complejo. Emiten gases de efecto invernadero para el calentamiento global, sí, solamente que el principal desecho, digamos, de eso es el monóxido de carbono y el monóxido de carbono es un gas de efecto invernadero. El contexto de uso, pues puede ser como energía continua, como transporte, como respaldo. Entonces los recursos fósiles en nuestra vida diaria es para todo. O sea, digamos, nosotros vamos, nos desplazamos, ese bus consume recurso fósil. Llegar a nuestro destino, todos esos equipos también tienen algo que ver con el producto fósil, en fin. En cambio, los recursos renovables pues son oportunidades y retos. ¿Retos por qué? Porque es que es una variabilidad impresionante, no es una energía firme como si la tenemos en térmicas. Pero pues es el nuevo concepto que se tiene sobre transición energética. Pasar de nuestro consumo fósil pues a la parte solar. ¿Será que es viable o no viable? No. Entonces, la solar, pues obviamente que tenemos alta disponibilidad. El pero que es intermitente y requiere grandes áreas y requiere almacenamiento también. ¿Sí? La eólica aprovecha el viento, excelentes corredores eólicos, requiere estudios de fauna, pasaje y comunidad. Nosotros cuando miramos el tema de eólicos, generalmente nosotros, si vemos potencial en la zona, simulamos o montamos una torre de como de 30 metros donde hay hartos sensores de velocidad y dirección del viento para poder definir cuánta energía útil se podría generar a partir, digamos, de ese punto del viento. La hidráulica, pues obviamente que la generación que ya conocemos es la más estable.
puede alterar los ríos y ecosistemas en una escala grande, sí, igual hablemos del caso de Hidrosogamoso, Hidroituango, Betania, o sea, todos esas centrales como tal afectaron el clima de la región. Y la biomasa, pues sencillamente es aprovechamiento de residuos orgánicos que, digamos, podemos usar tanto la basura como la biomasa sostenible, que digamos que son los arbolitos, pero pues eso tiene, como es una quema, pues también tenemos emisiones y competencias con el uso del suelo, con la parte de alimentos. O sea, digamos, nuestras zonas eh, de consumo, pues obviamente que se produce maíz y un montón de cosas, pero por ahí de vez en cuando aparece que el, esos lotes que antes eran para sembrar maíz, ahorita van a sembrar ese tipo de árboles o cañas para hacer la parte de sostenibilidad. Entonces, ese lote ya no está siendo útil para comer, sino sencillamente para producir energía. Entonces, por eso es que desplaza las competencias con los alimentos. La energía nuclear lo dejo como capítulo aparte porque es que tiene su parte positiva y su parte negativa. Tiene una fama, pues obviamente por los dos accidentes más conocidos que hablamos de Chernobyl y se me olvidó el de Japón. Y el de Japón, el de Fukushima. Entonces, es una energía no es renovable, pero porque pues nosotros usamos ese combustible por un tiempo y después de usarlo tenemos un periodo de almacenamiento y de desmantelamiento, digamos como tal, de esas placas. eh, pero es de largo, la descomposición, digamos, de esos átomos que se mueven con ese nivel de radiación, esos son miles de años. Por eso es que dice que nosotros, digamos, los países que están en desarrollo tienen un gran problema con los residuos nucleares, porque pues obviamente están enterrando, pero pues como eso dura tanto tiempo, eso tiene que durar a veces hasta más que las pirámides. Entonces está mirando el tema eh, de cómo lograr sacar ese combustible o tratar de reducir, digamos, el nivel de radiación. Entonces, la principal aprovechamiento de la energía nuclear tiene que ver es con por el método de la fisión, que sencillamente es tratar de unir dos hidrógenos de helio, se produce una gran cantidad de energía. ¿Sí? Eso es el aprovechamiento. Los riesgos, pues, impactos y riesgos, pues es una energía de las que menos emisiones tiene. O sea, si nosotros tenemos todas las variables controladas, digamos, de radiación, el solo equipo, digamos, de la turbina y ese tipo de cosas, que es lo igual que una central a carbón, es que ellos casi no tenemos emisiones. O sea, no tenemos que hacer una quema porque pues tenemos ya la fuente de calor, genera vapor y regresamos al ciclo. No tengo que generar esos gases a veces, ni nada por el estilo. Y el contexto, pues obviamente que la energía nuclear ya es para países en desarrollo o países que ya estén un poquito más estables. Aquí en Sudamérica nosotros tenemos las dos potencias que son Brasil y Argentina con centrales nucleares y México. México está ahí. Son los tres países pues obviamente que aparte de Estados Unidos, que tiene centrales nucleares. El otro que va a entrar en ese contexto es eh, Chile. Chile va a tener un proyecto de central nuclear y ya lo están implementando y su política ya ha madurado bastante. Nosotros en qué estamos en ese tema. Nosotros estamos discutiendo en este momento en el gobierno una ley nuclear para comenzar a indagar más sobre ese tema. Eso abre nuevos centros de investigación, nuevo conocimiento. Digamos, ya ahorita que se está creando la Agencia de Energía Atómica de Colombia, que tiene que controlar digamos, los insumos, los desechos, cómo se aprovecha la energía, la seguridad, un montón de cosas. Por eso que necesita una agencia aparte.
Entonces, cuando hablamos de impacto ambiental, no es simplemente la contaminación en el momento de la operación, digamos, es hablar algo de ciclo de vida. Cuando hablamos de ciclo de vida es todo desde que se extrae o se construye hasta que se dé de baja y hay que reciclar o desechar cada uno de sus componentes. ¿Para qué? Para tratar de cerrar el ciclo y aprovechar otra vez esos materiales para nuevos sistemas o algo así. Entonces tenemos extracción, construcción, operación y cierre. Entonces, extracción, pues lo pasamos de minerales, agua, biomasa, la construcción, pues obviamente que la infraestructura, las celdas, la operación, pues sencillamente es después, eso por sí solo eso no genera energía, toca, pues obviamente toca hacerle conductor y ese tipo de cosas. Y el cierre, pues es desmantelamiento y restauración. Herramienta sugería análisis de ciclo de vida más matriz de impacto. El contexto cambia la decisión energética. Entonces, cuando hablamos de contexto, pues es la situación local. Entonces, si hablamos de natural, entonces tenemos radiación solar, viento, caudal, biomasa, geología y clima. Pero si hablamos de algo técnico, pues hablamos de la red eléctrica, mantenimiento, almacenamiento, transporte, seguridad. Pero si hablamos algo económico, entonces hablamos de inversión inicial, operación, subsidios, tarifa y vida útil. Si hablamos de social, es más que todo aceptación con la comunidad o la vereda. Y la parte legal pues tiene que ver con todos los permisos que hay que sacar para poder sacar el proyecto adelante. Entonces, dentro del contexto colombiano, ¿cómo se ve esta parte de los recursos energéticos? Pues obviamente nosotros podemos ver que nosotros netamente somos muy fuertes en la parte hidráulica. La parte solar, pues obviamente que tenemos grandes potenciales al norte del país, o sea, toda la zona Caribe es una gran alternativa para poder sacar de congestión las redes por cargabilidad. La parte eólica también es muy parecida a la parte solar en ese sentido. Son pequeñas ciudades que tienen suficiente potencial, hablamos de La Guajira. Y la parte de fósiles, pues que mueve todo el resto del país, en donde está petróleo, gas y carbón, todo lo que tiene que ver con ingresos y ese tipo de cosas. Entonces nosotros para poder clasificar esos recursos concluimos una matriz de decisión donde tenemos los ítems de aprovechamiento, impacto ambiental, contexto y conclusión, ¿sí? Entonces nosotros podemos meter estos recursos que es el solar, gas natural, hidráulica, biomasa, ¿sí? Eh, Pueden haber más, pueden haber menos, pueden haber metido la hidráulica. Entonces el aprovechamiento de la solar generalmente es más que todo electricidad y calor, del gas natural, calor, y electricidad porque pues obviamente ese gas puede mover una turbina. Entonces obviamente que la hidráulica como tal también está planteada para generar electricidad, pero pues obviamente que la escala es un poco mayor. Y la biomasa también es para calor y electricidad y tiene sus restricciones en las emisiones. Entonces el impacto ambiental en la solar es un bajo en operación materiales y áreas. El gas natural está entre las emisiones de CO2 y metano, de monóxido. La hidráulica es el impacto en los caudales de los ríos relacionados con la presa. La biomasa entonces tiene que ver con las emisiones y el suelo para cultivar ese tipo de actividades o para desarrollar esas actividades fotovoltaicas. El contexto en el solar es mejor con una buena radiación. El gas natural es útil donde hay respaldo. La hidráulica tiene que ver con la dependencia de caudal de licencias y la biomasa útil con residuos orgánicos. Entonces, la conclusión principal de la primera es de la solar, tiene que ver con la alta prioridad y el espacio. O sea, no se están consiguiendo espacio para construir fincas y que tengan circuitos relacionados cerca que sean de importancia. El gas natural, pues es transición, es un gas de transición. Digamos, en esa oportunidad nosotros no se desarrolló un informe que habla sobre ese tema de la importancia del gas natural como gas de transición energética. La hidráulica, pues tenemos el 70% de nuestro parque de generación es hidráulico. Y, y la biomasa es sostenible si es viable. O sea, si yo voy quemando, pero pues en el inicio de la cola inicia la gente a caminar, a, us- a, a usar ¿qué?
su potencial como tal. Entonces nosotros tenemos esa matriz. Actividad práctica, pues eso sí es parte del desarrollo. Y las fuentes consultadas que tienen que ver con la Agencia Nacional de Energía y pues la página del SENA con respecto a estos temas. No sé si tengan alguna pregunta. Instructor, todo ese material de información lo tenemos en la guía, ¿cierto que sí? Sí, en en la página del SENA tienen ese material como, aquí mire, recursos energéticos, estos del Sajuna, recursos energéticos, entonces aquí nosotros tenemos todo lo que les acabo de hablar, energía renovable, no renovable, impacto ambiental, y pues obviamente tienen un pequeño contexto, digamos, que hay que leer para cada uno de los estos. Digamos, yo me centré fue en la clasificación, entonces de entre energía renovable y no renovables, el impacto ambiental. Pero esto es con el fin de desarrollar un cuestionario, si no estoy mal, pero ese cuestionario pues obviamente tiene como dos oportunidades de trabajarlo y eso. Oye, ¿tengan alguna pregunta? Profe, sí, tengo una pregunta que me Dime. dejó. ¿Me escucha? Sí, entonces escucho. Profe, mira, es que pasaste un tema rapidito, pero me parece muy importante, es el tema de las estufas de inducción. ¿Por qué Sí. no han tenido tanto auge sabiendo que solamente trabaja cuando está presente un metal con el equipo como tal, ¿cierto? Porque yo he estado implementándola para la energía solar. ¿Usted qué más o menos sabe si consume mucho o no consume para hacer esa implementación? Sí, claro. Lo que pasa es que uno de los peros que tenemos en, digamos, el consumo de las estufas de inducción es considerable. Porque pues obviamente es una tecnología muy bonita porque es que eso solo funciona con ciertas ollas, ¿sí? El nivel de cocción es mucho más eficiente que el gas natural. Pero el problema es que se requiere, digamos, nuestras casas no tienen esa carga de diseño. Nuestras cargas en nuestras residencias, digamos, la carga más pesada que tenemos es la plancha y la ducha eléctrica en clima frío. En clima cálido, pues obviamente que los aires acondicionados. Pero entrar esa variable dentro del sistema de distribución de una red es reventar el sistema. Porque es que esa es una carga grande y simultánea, ¿sí? O sea, la coincidencia de esa carga, digamos, a las 8 de la noche o a las 12 del día, porque todo el mundo tiene que cocinar. Entonces, es una energía, digamos, nosotros tenemos un fenómeno que se ha estudiado aquí en Sudamérica, tiene que ver con el beneficio o cómo fue que colapsó el sistema en Ecuador. En Ecuador hubo una política en los cuales se subsidiaba y hasta se regalaban las estufas y las ollas y trataron de cambiar el energético de gas natural a inducción, pero pues obviamente eso colapsó las redes. Entonces, Ecuador se caracteriza porque su sistema no tiene la misma confiabilidad que el sistema colombiano. Entonces ellos tuvieron que generar un poco de retroceso en esos temas eh, porque la red no aguanta. Con respecto, digamos, a los paneles solares, pues se requiere una potencia considerable para poder arrancar la estufa, ¿sí? Estamos hablando de soluciones fotovoltaicas de 15 o 20 kilovatios pico. Eh, es una buena alternativa para calentar, pero pues digamos en este momento en el contexto nacional, el principal energético de calentamiento es el gas natural. El problema es que si se acaba el gas natural, pues obviamente que toca migrar a otros energéticos y esa es una gran opción. Pero sí, digamos la carga como tal, esa es una gran dificultad en estos momentos. Yo puedo instalarle a una casa,
y no va a haber problema porque pues obviamente, digamos, los demás cocinan en gas. El problema es cuando todos se pasen a estufas de inducción. Eso consume mucho recurso energético, las redes no están diseñadas para esa carga. Entonces ese es el pero de las estufas de inducción. Y la otra es que aquí la financiamiento, el gobierno se ha puesto pilas con ese tema. Eh, Siempre, digamos, es que por eso es que el gas natural ese es nuestro elemento de transición, porque es que es más económico, eh, como para llevarlo a esas zonas más complejas es más fácil, mientras que una estufa de inducción siempre es una carga considerable, sobre todo cuando instalamos muchas. Ese es el problema, las redes no aguantan esto, igual que con los cargadores de vehículos. Ahorita estamos llegando con ese boom y nos estamos dando cuenta de que no estamos diseñando los edificios o los conjuntos residenciales con esa carga en forma simultánea y eso está disparando la capacidad de los transformadores. Entonces, es una forma de cocción, es una evolución, pero digamos, alternativas que son renovables y mejores, hay una estufa que es por calentamiento solar. O sea, lo que se busca es sencillamente enfocar el rayo como una lupa sobre la olla, que es una olla común y corriente, y su merced hace cocción de los alimentos en el día. Pero sí, digamos, hace un tiempo, digamos, los operadores de red estuvieron ofreciendo promociones y subsidios para ver si usted adquiría la estufa de inducción, digamos, acá en él sí tenía hasta una muestra en constructores sobre esos temas. Que usted iba, miraba a ver si le gustaba que se calentara así, porque pues obviamente si usted usa eso es más energía eléctrica y ellos facturan más. Por eso es que a ellos les interesaban que les compraran, digamos, el que el, la estufa para que la gente consuma más y ellos cobrar más. Pero eso es lo que tiene que ver con estufas de inducción. ¿Qué otra pregunta tiene? No, profe, era eso. Y acá en Medellín, por ejemplo, el sur es el estrato 5 6. Ujú. Solamente he visto la estufa de inducción acá. En otros barrios, estrato 1 2 3 no la conocen. Y lo otro era con eso que dijiste también de los carros eléctricos. Ya suspendieron en muchos edificios la instalación. Yo empecé con uno y los otros que ya iban detrás en cola para hacer la instalación, EPM y la administración prohibieron en este momento, hasta el momento, la instalación de los Lo carros, que de los pasa es cargadores que eléctricos. estamos llegando porque, digamos, es un tema que yo estoy trabajando. No podemos instalar a la Topa Tolondra toda esa cantidad de cargadores porque es que todos llegan por la noche a cargar. La gestión es importante en estos momentos y obviamente que toca turnarlos. Si los turnamos podemos tener todos, no tenemos que ampliar de demanda, digamos, del transformador ni nada por el estilo, pero la clave en este momento es gestión porque pues obviamente se nos vino encima esta tecnología. Las redes no están diseñadas para esas capacidades extremas. O sea, un compañero hizo un ejercicio de cuánto sería la capacidad de un transformador con todos esos vehículos eléctricos y pasamos de un transformador de 500 kVA como a uno de 5 gigas. Eso no tiene presentación. Es una subestación eléctrica muy gigante para un conjunto. ¿Y quién va a suministrar esa energía en ese pico? Hay que saber administrar. Entonces, por eso es que los de EPM ya empezaron a parar un poquito, los aquí también en Bogotá ya comenzaron a mirar ese tema con más cuidado. Y pues obviamente ese es el cuello de botella que tenemos en este momento, porque no hay tantas electrolineras. Y sobre todo electrolineras de carga rápida. Porque la gente quiere que esto cargue súper rápido como si estuviera tanqueando gasolina. Pero pues las electrolineras de carga rápida tienen su problema, requieren una gran acometida, un gran punto de conexión. Son de 60 kilovatios, 30 kilovatios. Entonces siempre son grandecitas. Pero pues digamos, espero que de aquí a finales de año esté un poquito más estable y aparezcan los sistemas de gestión, que no es nada novedoso. Hay muchos sistemas que tienen eso, pero pues toca es aterrizarlo a los conjuntos residenciales porque pues obviamente eso está diseñado para los camiones, para los buses, pero pues para las soluciones residenciales también tienen que ver. Y eso también no aplica para conjuntos residenciales, sino para el transformador de la cuadra. Digamos, allá en Medellín,
hay un conjunto, no un conjunto, sino hay casas, y esos están pegados a un transformador aéreo. Y por ahí tres casas compraron tres Teslas, pues ya pueden, ya si están con cargadores rápidos, pues obviamente que eso va a exigir el transformador, entonces también hay que gestionarlo. Pero es un nuevo mecanismo que hay que empezar a implementar. Digamos, ayer yo estoy en el grupo de Tesla y me di cuenta que IEB generó una herramienta para eso. Es el primero en el país que yo escucho. Se llama IEB Connect, que es un sistema de gestión para cargadores de vehículos eléctricos en los cuales distribuye la carga de acuerdo a la capacidad que hay. Ellos hacen una evaluación con el analizador de calidad y dice cuánto es la disponibilidad real del transformador y dice yo puedo distribuir 30 amperios. Entonces el primer carro que llegó, listo, si está solito se le da todo, pero si llega otro carro son 15 y 15 amperios. Si llega un tercer carro, pues obviamente es eso. ¿Cuál es el pero de eso? Pues que obviamente que entre más carros, pues obviamente que menos capacidad de carga va a haber. Entonces ahí van a empezar a mirar el tema de posiblemente de granjas solares para poder inyectar o ayudar ahí con esa potencia. Pero pues ya con la gestión nosotros podemos mirar alternativas sin reventar el transformador existente. Entonces, si EPM está parando eso, es por la simultaneidad. Pero si uno plantea la solución como yo le estoy comentando, ya la cosa cambia. Excelente, profe. Va a tener en cuenta para dar Sí, la sugerencia. sí, revise ese tema porque ese sí, el de Medellín fue el que estoy, yo personalmente, yo estoy trabajando ese tema. ¿Eso qué es? Eso es un sistema servidor con un protocolo que se llama OCPP 1.6. Pues él habla directa, todos esos cargadores, obviamente que no lo son los más económicos, pero sí los de gama, como gama, un poquito más grandecitos, tienen protocolos de comunicación. Entonces uno les pone reglas. Entonces ¿cuál es mi propuesta? Más que proporcional, es dejarle, bueno, déjelo cargando 2 horas y dele turno al siguiente, dele turno al siguiente. Entonces usted puede asegurar 2 horas de carga y comenzar a jugar con esas variables. ¿Qué pasa? Que a medida que pasa la noche, pues obviamente que la gente está descansando y la capacidad del transformador va a ser mayor. Entonces, obviamente que toca estar midiendo también la cometida del transformador y si hay más energía, pues yo le boto a los carros. Entonces, eso es dinámico. Importante ahorita que de pronto haya facturación horaria para decir que en horario de la noche, que a veces los costos energéticos en la noche son más costosos o dependiendo de la situación de, si esa generación de nocturna es hidráulica o es térmica, pero sería muy chévere que se pudiera facturar de acuerdo a una facturación. Esto, también es ese sistema de control. Yo soy de las personas que propongo que, digamos, los proyectos ahorita que se estén planteando, no es montar un sistema, o sea, tener presente la gestión al momento de dimensionar el transformador de potencia para que sea algo optimizado, se aplique un control, algo con una tarjeta, le llegue su recibo esto, porque ¿qué está pasando? Digamos, hay dos temas que estoy tocando, lo que es esta gestión de los vehículos y la micromovilidad. La micromovilidad se nos vino encima y no todos tienen el primer piso para poder meter la patineta. Entonces, ¿qué está pasando? Que las bicicletas eléctricas les mandan una extensión del piso octavo y las están cargando así, generando riesgos, generando esto. Y eso pues obviamente son baterías de litio que son más, o sea, si esa vaina llega a tener fallas, ya se ha demostrado accidentes en ese tema. Entonces hay que generar espacios donde se puedan cargar esos vehículos. Porque pues obviamente ahorita es muy asequible comprar una bicicleta de un bicicleta eléctrica de 1 millón de pesos y la gente le gusta porque es silenciosa, casi no consume, la gente se va a engordar porque no va a pedalear. Y para los trayectos que ellos usan, pues es viable. Entonces también hay que generar soluciones para ese tipo de esto, pero todo es gestión. No podemos seguir que todo sea simultáneo porque no, ese no es el camino. La gestión es importante. Por eso es que el gestor energético tiene que ver este tipo de soluciones y todo tiene que ir integrado a un sistema. Entonces esto va en base de medición, toma de decisiones, optimización.
del recurso. O sea, yo tengo un recurso finito, la capacidad del transformador, no tengo más, no me puedo pasar de ahí. Entonces yo tengo que aprovechar al máximo eso. Y obviamente que hay una capacidad limitada para ciertos usuarios que tengan vehículos eléctricos, porque si llegan los 100 usuarios, las 100 casas con vehículos eléctricos, el sistema no está, entonces tenemos que proporcionar otro tipo de esquemas, porque eso puede llegar a ser. El vehículo eléctrico está bajando de costos, digamos, estos Tesla, que ha sido una revolución a nivel nacional. Fue un carro que antes estaba como los 300 millones, yo no sé cuándo estaba, y ahorita está muy asequible. Yo ahorita veo Tesla por todo lado, pero pues los problemas de carga de esos vehículos es algo complejo. Y mientras la infraestructura va creciendo. La idea de Tesla es que usted no cargue en su casa, sino cargue en la electrolinera más cercano, que sea lo más rápido posible y continúe su viaje. Pero pues la gente quiere su cargador ahí en su casita o en su conjunto residencial. En conjuntos residenciales, pues obviamente se están haciendo maromas ahí, sacando desde el tablero general de medición una cometida, una parcial hasta su parqueadero privado, y eso es un gallo. Entonces obviamente que eso no le dan permiso a todos. Hay problemas en las administraciones locales por ese tema. Entonces hay que organizar esa vaina desde el primer diseño y manejar áreas privadas para eso. O sea, sí, hay un montón de carros, pero para la zona de carga está este espacio y hay que turnarlos. También hay cosas de turno. Digamos, en las electrolineras usted escribe que le reserve el turno y usted no puede tomar turno hasta que le llegue. Eso vale una plata. O sea, ese modelo de negocio también es interesante. Entonces hay mucho trabajo que hacer por ahí, sobre todo para los gestores energéticos. Y chévere que estés trabajando ese tema. ¿Alguna Pro- pregunta más? Profe, 140 millones, el Tesla último que salió, lo compró Sí, el Alquelis. Imagínese cómo está y eso está bajando. eso está bajando. Y los otros están en competencia también. Sí, el carro se volvió algo factible. El problema es, en este momento, la gente que está comprando carro le han puesto peros al cargador. No les codensa, digamos aquí en Bogotá, un aumento de cargos un gallo. En otras ciudades como Pereira o bueno, los operadores de redes para esos puntos, esos aumentos de carga, pues obviamente tienen que tener certificado RETI en algunas instalaciones. Los medidores todavía no están homologados en cierta forma. Pero pues en este momento tenemos un cuello de botella. Porque los manes mandaron no sé cuántos Tesla para acá y están saturando el mercado. Me parece bien porque eso genera nuevos mercados. O sea, tiene que haber un taller de Tesla. Obviamente que tiene que haber cargadores, infraestructura. Eso movió mucho el mercado. Pero pues digamos en este momento estamos llegando a un pico de botella y hay que reorganizar ese tema. Te recomiendo que trabajes el tema de gestión, propone eso. Y próximamente estaremos sacando un producto al mercado para solucionar ese tema. No, es bueno, ojalá que los compañeros que nos escuchen le hagan el ojito a esto. ¿Qué pasa acá en Medellín? Y va a pasar en todas partes, que los edificios, como dice el profe, no fueron dimensionados para ser cargadores. Entonces en la subestación queda o en el primer piso y hay sótano uno, 2 y 3 y hasta allá Mm. no llegan los espacios y es lo que pasa. Pero sí es una cosa buena que dijo profe, hay que hacer gestión, o sea, uno puede ganarse los clientes porque ahí puede decirle a la administración que pueden ser cargadas eh, con ciclos, porque si todo lo pone a la misma hora, claro, eso va a estallar. Entonces, muy importante, profe, excelente tema y ojalá que lo sigamos aprovechando porque esta es la tecnología que nos espera y la Sí, tenemos que aprovechar. sí, digamos como tal, y eso parte, digamos, en España. Yo estaba mirando un caso es una empresa, ellos también complementan con paneles solares. Entonces nosotros acá tenemos soluciones de parqueaderos que tienen techos solares, un techo solar, y también inyectan algo. No es como el gobierno Petro que dice que todo eso es gratis, lo podemos esto. No, un panel no tiene esa potencia, pero sí puede ayudar a algo. Entonces sí podemos bajar el recibo de energía cuando tenemos esos sistemas. Entonces también se requiere gestión. Digamos para los cargadores rápidos. Los cargadores rápidos están alejados en ciertas partes y no les podemos suministrar esas potencias. Entonces allá que están planteando baterías, sistemas de almacenamiento de energía que carguen lentamente y cuando llegue un vehículo pueda proporcionar esa energía rápidamente. Entonces son sistemas híbridos de almacenamiento que tienen supercapacitores para poder descargar la energía en forma rápida, y también tenemos sistemas de baterías a base de químicos que son
almacenamiento, densidad de energía almacenada en un largo periodo de tiempo, que son las energías que tenemos en los vehículos, o las de litio. Pues ahí hay cositas hay elementos o hay tecnología para poder hacer viables, porque si digamos, si ustedes van a una electrolinera, digamos Bogotá, Medellín, en los intermedios, en las ciudades principales, ustedes van a encontrar que sí, sí es la capacidad porque tenemos subestaciones ahí, pero en otras partes no. Las redes que llegan a esas partes son muy limitadas, son trayectos de varios kilómetros de una red de media tensión y no son capaces de proporcionar esa energía. Entonces también se está planteando esa solución, pero pues obviamente a medida que vaya creciendo el parque automotor, tienen que estar evolucionando también esas redes. Digamos, ese es un proyecto que se tiene en la vía Bogotá-Melgar, porque esas electrolineras se quedaron cortas, entonces tienen que repotenciar las redes eléctricas que van a lo largo de esas vías para que puedan suplir esas demandas, digamos, en esos puntos, sobre todo con cargadores rápidos. Que los cargadores rápidos siempre son grandes y son en DC. Y eso que, digamos, ahorita por ahí estaba viendo en LinkedIn, aquí en Bogotá están haciendo un proyecto de carga de vehículos, pero de buses eléctricos de 5 megas. O sea, eso es una vaina gigante para cargar ese montón de buses. Entonces, obviamente que no, ahí no hablan nada de la gestión, pero allá debe tener un sistema de gestión, pero los cargadores son vainas de 100 kilovatios. O sea, esa vaina es un tractor. Y eso para un carro pequeñito, de pronto familiar, es poquito. Pero pues hacia allá vamos. Digamos, es una gran alternativa. Medellín también tiene buses eléctricos y EPM también está implementando ese tipo de proyectos. Pero pues es una realidad y hay que trabajarlo y pues obviamente que tiene sus retos de ingeniería y restricciones que hay que solucionar en el camino. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces, muchísimas gracias por la atención. Estuvo interesante la clase y nos estaremos hablando en una próxima clase. Listo, profe, muchas gracias. No, Todos. a ustedes muchas gracias por la atención. Muchas gracias. Como digamos en buena noche. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, profe, muy amable. Profe, muchísimas gracias. Dios lo bendiga.